Hay victoria en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo. Espero que se encuentren muy bien. Quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias, a la tercera epístola de Juan, capítulo 1. Vamos a dar lectura el verso 4 y en adelante. Dice la palabra del Señor. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. El afecto que Juan tenía a Gayo irradió de la manera especial como resultado de esa conducta personal de este hombre, de ese testimonio correcto. Cuando dice, amado, fielmente te conduces, amado, ¿no? No tengo yo mayor gozo, dice, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan se gozaba al escuchar el testimonio de que Gayo era una persona que estaba viviendo la verdad, tal como vimos en el anterior video. Pero también no solo Gayo. El testimonio que los hermanos le dieron a Juan era que también había otros hermanos que también estaban dando un buen testimonio. Porque aquí dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos. Y esta palabra hijos, note usted, aquí está en plural, no está en singular. Y no solo habla de Gayo, sino también está hablando de otros hermanos que estaban dando buen testimonio. Y dice que Juan se goza al saber que los hermanos de la iglesia estaban practicando las verdades, estaban viviendo la verdad. Andar en la verdad, como yo les decía el día de ayer, quiere decir practicar y vivir el Evangelio. Y aquí yo decía que qué gozo y qué alegría sería que cuando tú miras a un hermano que promueve la fe en Cristo, caminar en base a la palabra, tú dirías, esta persona es un genuino hijo de Dios, es un verdadero siervo, es un verdadero cristiano. Todo lo que él comparte, lo que habla, lo vive en su diario vivir. ¿Ok? Entonces, Juan aquí nos está dando a conocer que también detrás de él está el personaje de Dios y quien también se deleita y se goza cuando sus hijos obedecen. Dios se deleita cuando nosotros obedecemos el Evangelio. Pero cuando nosotros desobedecemos la palabra, Dios se entristece. Y también, aparte de ello, si nosotros no nos volvemos, no nos arrepentimos, Dios también puede airarse y también puede reprender a sus hijos. Más adelante, nuevamente vemos la palabra amado, amado, y como decíamos que aquí en esta parte el apóstol Juan habla como cuatro veces esta palabra amado, amado. Entonces, esto lo vemos en el verso 1, en el verso 2, en el verso 5 y más adelante en el verso 11. Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Aquí ya topamos una característica de Gayo. Gayo, como primera característica, es que él era una persona que practicaba la verdad y daba un buen testimonio ante los hermanos, y también llegó ese testimonio a oídos también de Juan. Segunda característica, Juan era hospitalario. Y decíamos que la palabra hospitalidad quiere decir dar abrigo, dar cobijo, dar protección a alguien. De manera práctica, Gayo era un hombre que practicaba el Evangelio y demostraba el amor de Dios hacia las personas que necesitaban ese cobijo, ese abrigo, esa protección y esa ayuda, no solo espiritual, de darle una palabra de aliento, de predicar el Evangelio, sino también de proveer los recursos suficientes a esas personas que necesitaban ser prácticamente hospedadas. Gayo, aquí vemos que era un hombre hospitalario, es decir, practicaba la hospitalidad. Por eso Juan le dice, te conduces fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos,
Dice, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúe su viaje. Note aquí algo. Juan le está diciendo que el evangelio es práctico, le dice a Gallo. Y tú, dice, te conduces, dice, fielmente cuando prestas un servicio a los hermanos. Ahora aquí, ¿para qué nosotros estamos en la iglesia? Si bien es cierto, estamos en una iglesia para alimentarnos espiritualmente, para llenarnos de la palabra de Dios, para conocer a Dios a través de las escrituras, pero no estamos también en una iglesia solo para engordarnos y sin hacer nada. Estamos en una iglesia para que nosotros podamos dar lo que recibimos y servir directamente a los hermanos. ¿Es bíblico servir en la iglesia? Sí, y aquí este verso lo respalda. Juan le dice, tú te conduces fielmente cuando prestas un servicio a los hermanos. Note aquí que cuando habla de servicio está hablando de un trabajo que será recompensado por Dios. Y este servicio es sin estar esperando nada a cambio. Un servicio por amor, porque Gallo sabía que todo lo que él hacía obviamente iba a ser recompensado, no por el apóstol Juan ni por los hermanos en las iglesias allí en Asia Menor, sino por Dios mismo. Entonces aquí vemos nosotros lo siguiente, dice especialmente, dice a los desconocidos, a los hermanos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Juan sabía que en las iglesias habían siervos y apóstoles siervos y ancianos que compartían y evangelizaban, claro. ¿Habían misioneros? Sí. ¿Algunos eran conocidos por Juan? Sí. Otros quizás no. Por eso habla de desconocidos, porque no los tenía. No quiere decir que él no le importaba los hermanos, ni tampoco que no los tenía en cuenta. Lo que Juan está diciendo aquí es que ellos eran desconocidos para él en el sentido de que no los identificaba a todos, porque la iglesia se había extendido, pero él sabía que eran hijos de Dios y les dice, tú te prestas un servicio a los desconocidos, le dice a Gallo, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio a Dios. ¿Por qué estos hermanos dieron testimonio ante la iglesia del amor de Gallo? Porque ellos eran cristianos. Porque ellos dijeron, bueno, Gallo no solo es una persona que habla bonito, no es una persona que nos recibió en casa, que nos lavó los pies, que nos sirvió el pan, que nos dio provisión, abrigo, cobijo, que nos dio directamente un lugar donde reposar. No. Sino que en él se evidenció el amor de Dios, en él se evidencia el amor de Dios. Y harás bien, dicen, encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Juan sabía que aunque tal vez no conocía los nombres de estos siervos, pero él tenía claro que estos hombres que fueron hospedados por Gallo eran siervos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban dando un servicio a Dios, al igual que a Gallo y al igual también que Juan. En otras palabras, Gallo, un hombre de Dios, un siervo de Dios, estaba dando hospitalidad, abrigo, cobijo, protección y ayuda a otros siervos de Dios. Con esto yo veo que la iglesia tiene que estar unida y debemos el uno por el otro ver por las necesidades de los hermanos. No solo debemos ir a una iglesia y calentar un asiento, sino debemos accionar. Y eso es lo que Dios quiere. Conforme un hombre o una mujer de Dios crece espiritualmente, tiene que accionarse en su fe, tiene que manifestarse en hechos. ¿Cómo? Es la pregunta, ¿cómo? Sirviendo a los demás, ayudando a los hermanos que padecen necesidad. Probablemente, y me voy a meter en un tema que a veces no les agrada a algunos, en el ámbito financiero. Cuando hay hermanos que tienen posibilidades económicas y ven a un hermano que no tiene recursos o no tiene que comer, ahí podemos ayudar. Ahí tenemos que contribuir comprándole una remesa de alimentos y llevándole a su casa. Y si les damos a esta persona, que no se enteren en la iglesia lo que tú haces por ese hermano o por esa hermana, porque sabes que Dios es el que te recompensará. Si hay hermanos que no tienen medicación, hablemos de forma práctica,
necesitan dinero para comprar una medicación cara. Y si hay algún hermano que tiene recursos, proveerle, ofrendarle. Eso es en manera práctica poner por obra el servicio a Dios. Eso es amar a Dios de manera práctica. Darnos por los otros. Así como Jesús dijo, yo he dado mi vida por ustedes. Ahora ustedes deben de dar la vida por los hermanos. Entonces aquí ya cambia el panorama, ¿no? Ya no vemos que solo es puras palabras el Evangelio, sino también son acciones, son hechos. Y eso es lo que cuenta delante de Dios. Le damos gracias a Dios por esta palabra, para que continúen su viaje. Juan nos hace entender que ellos se quedaron por un tiempo, pero iban a continuar su viaje. Es decir, estos hombres, estos siervos, se quedaron donde Gallo, pero también ellos tenían un propósito de avanzar. ¿Cuál es el fin de esto? Que un verdadero siervo de Dios debe de encaminar a la iglesia, a impulsarlos a avanzar hacia la meta, a seguir a Cristo y a servirle a Él. Soy tu amigo Gabriel, que Dios te bendiga.